empezar a hablar del racionalismo. Y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. Es decir, vamos a hacer un espacio para ir delimitando las características. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza a la razón. Y además, con respecto a los sentidos, van a decir que hay que desconfiar de aquel conocimiento que nos viene por medio de los sentidos porque los mismos nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento, como decíamos, y llegar así a la verdad, tema muy importante dentro de la filosofía moderna. Y con respecto a los sentidos, repasemos, decían los racionalistas que hay que dudar de todo lo que nos venga de parte de ellos. Pero esta es una de las pocas características que estamos delimitando. Vamos por más características, porque les cuento que los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, ciertas ideas independientes de la experiencia que nosotros poseíamos en nuestra mente. Estas ideas innatas van a ser una de las características más importantes de los racionalistas. Por ejemplo, un ejemplo de idea innata es la idea de Dios, es decir, son ideas independientes de la experiencia y que nos sirven, dicen los racionalistas, para armar deductivamente el edificio de nuestro conocimiento. Y vamos a estudiar otra característica importante que debemos sumar a estas que vimos, que es, si se quiere, la aplicación de un método matemático. Aplicación de un método. En este caso, los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que en el método de la matemática, el método utilizado por la matemática y la geometría en su parte, no caben errores. Siempre se llega a verdades evidentes, a verdades claras. Entonces, los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Y además van a decir, este método tiene la característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso las verdades que yo alcance aplicando el método van a ser verdades universales. Indispensable que la verdad para los racionalistas sea universal. Vamos a leer un poquito qué nos decía Descartes, lo vemos aquí,
en una caricatura, en su obra póstuma, es decir, publicada en 1701, luego de su muerte, llamada Reglas para la dirección del espíritu. Ahí nos dice con respecto al método. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. De todo aquello de que es capaz, nos dice el señor Descartes. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las características. También les cuento, para no dejar de lado, que los racionalistas van a aplicar esta idea de mecanicismo. ¿Y qué van a decir con el mecanicismo? Ellos creen que el mundo es como una gran máquina que se puede analizar, en donde las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. Básicamente estas son las características principales del racionalismo. Espero que les haya quedado en claro. Si quieren podemos agregar información en caso de que ustedes la requieran, pueden hacernos preguntas y en el próximo video vamos a meternos de lleno en el racionalismo, sobre todo porque vamos a estudiar la filosofía de René Descartes. Hablaremos en este capítulo del expresionismo, la primera vanguardia artística del siglo XX. Tiene su antecedente en el siglo XIX, pero justamente se contrapone al impresionismo, esa corriente artística que buscaba captar la luz sobre los objetos. Bien, el expresionismo, justamente como su nombre lo indica, busca la expresión individual, el pensamiento y el sentimiento del artista de principios del siglo XX. Surgen dos grupos principalmente, uno llamado El Puente, creado en el año de 1905 en la ciudad de Dresde, el otro llamado El Jinete Azul, creado en el año de 1911 en la ciudad de Múnich. Es por eso que se habla del expresionismo alemán, ya que estos dos grupos, los más visibles del movimiento, surgen en este país. Los artistas en sus cuadros y en sus distintas obras buscan plasmar la angustia de la preguerra, ya que recordemos que se venía la Primera Guerra Mundial. Y un antecedente bien importante para esta corriente es este cuadro, el famoso Grito de Edvard Munch. Un cuadro pintado en el año de 1893, poco antes del inicio del siglo XX, en donde podemos ver cómo el tratamiento de la perspectiva, por ejemplo, de las formas humanas, de la pincelada y de las paletas, de la paleta cromática, es bien representativo de toda esta corriente que luego se va a dar en Alemania en el principios del siglo XX. Como podemos ver, la pincelada y esa despreocupación porque quede correctamente pintado ya no es un asunto de los expresionistas. En este caso de Edvard Munch, un noruego que dio vía libre y fundó las bases para ese expresionismo alemán, que encontró en Ernst Ludwig Kirchner a uno de sus representantes más visibles. Con este cuadro Doris con cuello alto, Kirchner nos trae una clara muestra de esas influencias que tuvo el expresionismo del impresionismo, con las pinceladas fuertes y despreocupadas, pero también con el manejo de los colores primarios. Podemos ver que los expresionistas buscaron no mezclar mucho en la paleta, sino poner los azules, amarillos y rojos de una manera ciertamente disonante o estridente,
para buscar un alto contraste y un alto contenido emotivo. En este cuadro Kirchner nos trae una clara muestra de ese sentimiento expresionista. Este cuadro fue pintado en el año 1906. Erich Heckel nos trae la Casa Blanca, una pintura de una calle de pueblo, simplemente una vía seguramente empedrada, en donde en esta ocasión nos trae con manchas de color y muy desprevenidas, muy despreocupadas, con contrastes muy fuertes, con contrastes cromáticos evidentes. Nos trae un colorido que tal vez no muchos artistas expresionistas tienen en sus distintos cuadros. En esta Casa Blanca, pintado en el año de 1908, con una muy fuerte influencia de Edvard Munch. Bien, uno de los pintores rusos más conocidos, estamos hablando de Vasily Kandinsky. Kandinsky, fundador del grupo del Jinete Azul, nos trae este cuadro que introduce la abstracción. Kandinsky es el padre del arte abstracto, con esta composición 4, pintada en el año de 1911. Podemos ver también el influjo y la influencia de las técnicas expresionistas de El Puente, colores fuertes, a veces puros, es decir, primarios, amarillo, azul, rojo, sin muchas mezclas, pero con una tendencia ya al abstraccionismo, es decir, que no se notan claramente las figuras o las figuras humanas o las figuras vegetales o las figuras arquitectónicas, sino que se tiende a abstraer las formas y a simplificar mediante líneas compositivas justamente esos temas pictóricos tradicionales. Y en este cuadro también, en la composición número 8, Vasily Kandinsky nos trae un juego mucho más geométrico, mucho más abstracto, precursor de muchas corrientes posteriores que incluso hasta hoy en día se pueden ver en algunos pintores. Este cuadro del año 1923. Paul Klee nos trae su Senecio, una pintura del año 1922, en la cual nos trae una paleta bastante cálida, con naranjas, amarillos, rosas, ocres y algunos rojos bastante puntuales y vibrantes. Podríamos ver que esta pintura hace parte de muchas otras que hablan del tema del teatro, ya que esta pintura alude a una máscara bastante geometrizada, si se quiere. Podríamos observar que Paul Klee, con estos trazos fuertes, rectilíneos, habla un poco de esa influencia cubista que tienen algunas de sus obras. En un principio, Paul Klee no quiso usar mucho el color, ya que lo consideró accesorio, pero luego de muchos años fue docente de la Bauhaus, una academia muy importante de diseño y arte en Europa, en donde dictó la clase de teoría del color. Muy bien, uno de los grandes artistas del expresionismo, estamos hablando de Franz Marc, con El Sueño, un cuadro pintado en el año de 1912. Marc fue durante la Primera Guerra amigo de Vasily Kandinsky y también buscó una simplificación formal. Podemos ver que no es que estos artistas no supieran pintar, realmente son académicos y han estudiado toda la historia del arte y saben para esta época que lo que están haciendo es una ruptura con la perspectiva. Por ejemplo, es el caso de la representación de esta casa, o las distintas formas con las proporciones. Podemos ver cómo en algunos elementos la proporción parece no encajar con lo que debería ser realmente. Este cuadro de Franz Marc también nos trae una
sentencia bien interesante que va a ser un aporte importante para posteriores desarrollos artísticos. En este cuadro, El Molino Encantado, pintado en el año de 1913, Franz Marc nos deja ver su intención de querer representar el movimiento. Como podemos ver, hay un molino, hay una fuente y hay unas líneas compositivas que nos dan cuenta de la intención del pintor de hacernos entender algún tipo de movimiento en los distintos en las distintas zonas del cuadro. Así que, como muchos cuadros van a ser predecesores del futurismo, que en este caso Carlo Carrà, con su Caballo y Jinete, nos trae claramente expresada esa idea. Esas líneas compositivas que estaban acá marcadas nos traen justamente esa idea no solo de descomponer las distintas partes de, en este caso, un caballo, digamos en distintas secciones, para darnos la idea de un movimiento, de una descomposición lineal y estructural, para justamente hablar de la velocidad del movimiento. Un cuadro perteneciente ya a la corriente futurista, en donde Carlo Carrà es uno de los representantes más ilustres, realizando este cuadro en el año de 1913 y dando pie, por ejemplo, a la realización de obras cinematográficas como La Gran Metrópolis, una obra de Fritz Lang, aunque fue realizada en el año de 1927, habla justamente de esas intenciones futuristas y de ese ánimo modernista de los artistas de la primera parte del siglo XX, que buscaban en el movimiento, en la representación de lo mecánico y de la máquina, esa respuesta acerca de lo que sería el mundo en el futuro.